En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, que nos ha enviado como Salvador a su Hijo Jesús, estén con vosotros. Hoy conmemoramos en esta celebración el santísimo nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, para gloria de la divina majestad. Comenzamos, como siempre, la celebración reconociendo ante el Señor que necesitamos purificarlo mediante el arrepentimiento humilde, pidiendo y solicitando de Dios su perdón y su gracia. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que, hecho carne, has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que cimentaste en la encarnación de tu Verbo la salvación del género humano, concede a tu pueblo la misericordia que implora, para que todos sepan que no ha de ser invocado otro nombre que el de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Les diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Palabra del Señor. Los 8 días desde el nacimiento hasta la circuncisión se cumplieron el día 1, pero han querido restablecer esta fiesta, que llevábamos años sin que se celebrara, del Santísimo Nombre de Jesús, probablemente para que profundicemos en lo que significa esta encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, en el seno de María y nacido entre nosotros, viviendo entre nosotros. El nombre ya sabemos que tenía mucha importancia en el mundo bíblico en general, de tal manera que son muchas las veces que el Señor indica el nombre que hay que ponerle a una persona. Recordemos, por ejemplo, Juan el Bautista, es el ángel del Señor quien le dice a su padre Zacarías qué nombre le tienen que poner, aun cuando extraña a los familiares, porque no había ningún Juan en su familia. Y, por supuesto, es tanto a María, el ángel, como a José en su sueño, esto nos lo relata San Mateo, en ambos casos se les dice que el nombre que le tienen que poner es Jesús. En hebreo, Yoshua. Y como todos los nombres hebreos, tiene un significado. No es simplemente un sonido de sílabas, tiene un significado. Y en este caso es Dios salva, Yahvé salva. Es el Señor quien salva. Puede producirnos cierta extrañeza el que no se le pusiera el nombre de Emmanuel, porque el profeta había anunciado en su momento que llegará un momento en que una virgen da a luz a un niño y le ponen por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero notemos que ese Dios con nosotros nos presenta a Dios muy cercano, viviendo entre nosotros, pero tiene mucha más fuerza el nombre de Joshua, de Jesús, porque no solamente nos dice que Dios viene a vivir entre nosotros, sino que viene por algo y para algo. Y esto es lo que es realmente importante de la venida de Cristo. Viene a salvarnos. Dios salva. Y viene a salvarnos porque es Dios. Nos hace esta afirmación importantísima. Es Dios quien nos salva. Y lo hace a través de su Hijo Jesús. Es la salvación, por lo tanto, lo principal de la venida de Cristo. Por supuesto, ha venido con más finalidades, ha venido a mostrarnos un modo de vida, a enseñarnos cómo comportarnos, ha venido a darnos ejemplo, ha venido a mostrarnos el amor inmenso de su Padre, pero la finalidad fundamental es la salvación. Y si no entendemos esto, y si no lo aceptamos, y si no lo creemos, estaremos bastante lejos de descubrir, de saber y de vivir lo que significa ser cristianos. Ha venido a salvarnos, a cada uno de nosotros. Jesús es mi salvación. Por lo pronto, esto excluye otro tipo de salvaciones. Los seres humanos no pueden salvar. Pueden en algún momento ayudar en situaciones de peligro, en situaciones,
Pero la salvación a la que se refiere lo que viene a hacer Jesús, eso no lo puede hacer ningún ser humano ni ninguna realidad de este mundo. Solamente Dios. Y solamente con la vida y la muerte de Cristo va a realizar esa salvación profunda que nuestra humanidad necesita. Ya el Señor había intervenido para salvar a su pueblo en otras ocasiones. No son especialmente conocidas, pues, la liberación de la esclavitud en Egipto o después la liberación cuando están desterrados en Babilonia, cuando pueden volver de nuevo a su tierra, a Jerusalén. Pero esas salvaciones, esas liberaciones, eran puntuales y de cosas muy concretas y que se refieren solo, o prácticamente solo, a la situación que se vive en este mundo. Pero Cristo viene a salvar con una salvación mucho más honda, más profunda. Es la salvación del mayor mal que hay en nuestra vida, del que muchas veces no somos conscientes siquiera, pero que es así. No tendríamos necesidad, o podríamos pensar que no tenemos necesidad de salvación si no nos diéramos cuenta de la realidad tremenda del pecado. Por lo pronto, el pecado es la causa de todos nuestros males. Está dicho con toda claridad que por el pecado entró la muerte en el mundo. Nuestro principal enemigo, la muerte, es causada por el pecado, por la rebelión contra Dios. Y por lo tanto es de esa rebelión de lo que tenemos que ser salvados. Y por eso Cristo irá hasta la muerte y muerte en cruz, para salvarnos. Y por eso va a recibir ese nombre que está por encima de todos los demás nombres, pues no se nos ha dado ningún otro nombre en el cielo, bajo el cielo, que pueda salvarnos. Solamente Cristo. Las demás realidades humanas, los seres humanos, no pueden hacer nada en este sentido. No pueden rescatarnos de la situación en la que el pecado nos ha introducido. Es una situación realmente triste. Sobre todo lo vemos y lo descubrimos por las consecuencias. Muchas veces no vemos la relación que hay entre el mal y el pecado, de tal manera que mucha gente para quien el pecado no existe o no le da ninguna importancia, pero luego se da cuenta de que el mal sí que existe, claro que lo hay. Mal físico, mal espiritual, males de todas clases, pero si no se ponen en relación no se dan cuenta de la hondura de ese mal. Y ingenuamente pueden pensar que de esos males de este mundo podemos liberarnos nosotros solos. Del hambre o de la guerra o de estas cosas que nos pueden hacer sufrir, la enfermedad, el dolor. Muchos piensan que sí, que la ciencia va a llegar un momento en que nos va a arreglar todos esos males. La ciencia, la técnica, pero no se dan cuenta de que no puede ser así, no es así, porque en definitiva la mayor parte de los males vienen del interior del ser humano. La mayor parte de nuestros sufrimientos no vienen de catástrofes naturales, por ejemplo, de vez en cuando las hay y producen ciertamente mucho sufrimiento, pero afortunadamente no estamos sufriendo todos los días una erupción de un volcán, un terremoto, una dana o estas cosas. Afortunadamente no es así. Y lo que sí estamos sufriendo todos los días es la incomprensión, la injusticia, el desamor, el egoísmo, etcétera, etcétera. Son las situaciones que más nos hacen sufrir a los seres humanos en este mundo, en las familias, en el trato en el mundo laboral, en sociedad, en la relación entre las naciones. Es precisamente lo que proviene de ahí, del corazón. Es Jesús mismo quien nos hace caer en la cuenta
de que del corazón del ser humano salen todas las maldades. Es ahí donde hay que sanear. Y esa es la salvación que nos trae Jesús. Esa es la salvación de Cristo. Una salvación que ha hecho posible mediante el acto de amor más tremendo que pueda haber en este mundo, y es entregar su vida por nosotros culpables, por nosotros muchas veces incapaces de arrepentimiento. Y Él da su vida por todos. Y con ese dar su vida, por lo pronto nos consigue el perdón, primer paso de la salvación. El perdón de nuestros pecados es posible gracias a la entrega de Cristo. Y además nos ha traído la gracia, es decir, ese favor de Dios, esa actuación de Dios en el interior de los corazones, por el que podemos ser liberados de nuestra esclavitud ante el pecado, ante el mal, ante el egoísmo. Él es el que nos puede liberar de todo ello. Ahí tenemos como ejemplo la vida de tantos y tantos santos que componen una lista interminable en la historia de la Iglesia. Ahí están tantos que ciertamente, dejando actuar la gracia de Dios en ellos, han llevado una vida absolutamente distinta a lo que lleva el resto de los mortales. Una vida en la que se transparenta de alguna manera esa santidad de Dios, en su santidad, en su propia santidad. Cristo es, por lo tanto, el que, siendo de condición divina, como decía ese himno que recoge San Pablo y que hemos escuchado en la primera lectura, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Y así se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente a la voluntad del Padre para mostrarnos su amor y su salvación. Y por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Jesús, que es Dios que nos salva. Por esto tiene tanta trascendencia la llegada de Cristo a nuestro mundo. No es una simple visita de cortesía que ha venido a echarnos un vistazo, a saludarnos, a decirnos qué tal estáis. No, ha venido a salvarnos. Y mientras no seamos conscientes de eso, no mantendremos una relación correcta con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Oremos a Dios Padre, que ha exaltado a su Hijo Jesús, dándole el nombre sobre todo nombre. Por la Iglesia de Jesucristo, que ha recibido el colaborar en la misma misión salvadora que inició su Maestro y Redentor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que no cesen de proclamar que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo que pueda salvarnos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de todas las naciones, para que, doblando su rodilla ante Jesús, acepten las palabras salvadoras y poniéndolas en práctica, puedan contribuir en verdad al bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que, equivocados, buscan su salvación en los ídolos del momento, para que se den cuenta de que solo Dios nos puede venir la auténtica salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y afligidos, para que no dejen de invocar el nombre de Jesús
confiando en que no dejarán de ser atendidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que con la seguridad de que Dios nos salva por medio de Jesucristo, busquemos siempre lo primero, el reino de Dios y su justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, que nos ofreces la salvación en la persona de tu Hijo amado, no permitas que nos apartemos de Él, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al presentar, Señor, los dones de tu generosidad, te rogamos que, así como a Cristo, obediente hasta la muerte, le otorgaste el nombre que nos salva, nos concedas también la fuerza de su protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis, Juliana y los difuntos de la familia Tejerina Pinto, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, la víctima recibida que hemos ofrecido a tu majestad en honor del nombre de Cristo, infunda en nosotros tu gracia abundante para alegrarnos también porque nuestros nombres están escritos en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.